Hola, ¿cómo está mi tripulación más linda? Buen día para todos. Bueno, hoy quería compartir con ustedes algo a raíz de un posteo del día de ayer. Una frase de Tabitha Susuma que dice lo siguiente, dice: ¿en qué momento hay que renunciar y decidir que algo es suficiente? Solo hay una respuesta y realmente es nunca. A raíz de esto, recibí varios comentarios de ustedes, muy atinados, por cierto, respecto de eh, cuál es el momento en el cual uno se tiene que rendir, o si en definitiva uno se tiene que rendir. Entonces, incluso algunos de ustedes me ponían el ejemplo de si hay una situación que realmente es límite, cómo uno no se va a rendir ante eso, si es incluso un tema de vida o muerte, ¿no? Y me ponían el ejemplo que justamente tanto viene a cuento del avión, un avión en carrera de despegue, que está performando mal esa carrera de despegue. Y la pregunta es, ese avión, entonces, ese piloto que está al mando de ese avión, ¿debería o no abortar el despegue? Porque si nos ajustamos estrictamente a lo que dice esta frase, la realidad es que deberíamos continuar con ese despegue, sea como sea, a ultranza. La respuesta es no, no hay que continuar con ese despegue a ultranza. Y ahí es donde quiero invitarlos a hacer esta reflexión, y es lo que ahora les voy a explicar un poco más adelante. Todo esto tiene que ver con el sentido común, primero, que es el menos común de los sentidos, pero aparte tiene que ver con un determinado orden y prioridad para las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetivos, de metas individuales, de cosas que definimos que tenemos que hacer en un plan de acción, esas cosas en su individualidad, como responden a una planificación y algo mayor, esas cosas uno las tiene que ir gestionando con plazos, con prioridades y demás, con los recursos asociados a esos, como en cualquier plan. Y obviamente se producen, como en cualquier planificación, en cualquier proyecto, se producen desvíos y uno los tiene que gestionar. Hay recursos que no se consiguen, hay recursos que se desaparecen, hay tareas que, pese a la excelente planificación, por algún motivo salen mal, lo que sea. Son los famosos desvíos. Esto pasó y va a seguir pasando, es normal en la vida de cualquiera de nosotros. En el caso de un despegue puntual, de un vuelo puntual, el hecho de que nosotros como pilotos abortemos un vuelo por la seguridad nuestra, por la seguridad del avión, por la seguridad de los pasajeros que van con nosotros, no es un síntoma de fracaso, al contrario, es un síntoma de sentido común, de buen criterio, de entrenamiento, inclusive para entender cuando algo se está desviando. Entonces no es malo, es un tema que tenemos que empezar a trabajar en nuestras mentes, y el tema de desasociar esta idea, esta connotación negativa de saber cuándo hay que retirarse, cuándo hay que poner el freno en una situación. Eso no es negativo, al contrario. Cuando hablamos de que uno no tiene que renunciar, que es un poco lo que dice esta frase, el nunca renunciar, tiene que ver con una instancia superior, no tiene que ver con esta sumatoria de n objetivos. Renunciar, en el caso del vuelo, no se refiere a abortar un vuelo porque está performando mal ese vuelo, porque el avión puntualmente ese día, a esa hora, no está en condiciones, o porque el piloto no está en condiciones. Es un hecho puntual. Lo que sí implicaría renuncia es renunciar al propósito y al fin último, que es volar. En el momento en el que el piloto renuncia a su propósito de volar en ese avión o en otro, ese día o cualquier otro día, a ese destino o a cualquier otro, en ese momento es cuando el piloto está renunciando a su propósito de vida.
Digo piloto y esto aplica a cualquiera de las cosas que cualquiera de nosotros hacemos y emprendemos y gestionamos. A esto se refiere, y es súper importante que lo entendamos así, el tema de renunciar. No está mal renunciar, ni siquiera renunciar, no está mal hacer correcciones y desvíos a los planes de acción que tomamos, siempre y cuando lo que modifiquemos en las tareas a este nivel no nos impida ejecutar el objetivo último, que es lo que está acá adelante, que es lo que prevalece, lo que tiene que prevalecer y que es nuestro propósito. Y el propósito se refiere al para qué estamos en este mundo, qué es lo que vinimos a hacer, qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos legar. Se refiere a esto. Entonces, mi invitación para todos ustedes es para que piensen esto. La renuncia, insisto, no tiene que ver con estas cosas del cotidiano. Si hay veces como ahora, lo que está pasando con esta situación sanitaria. Si momentáneamente tenemos que renunciar a salir a la calle, si momentáneamente tenemos que renunciar a tener un acercamiento social, a tener contacto físico, si momentáneamente tenemos que renunciar a estar en lugares públicos abarrotados de gente, conciertos, gimnasios, eventos, playas, lo que sea, subirnos a un avión. Si momentáneamente tenemos que hacer eso ahora, porque es una situación que así nos lo pide, así nos lo exige, eso no implica de ninguna manera que cualquiera de nosotros renunciemos a nuestro propósito de vida. Si alguno de nosotros está renunciando a su propósito de vida porque tiene que hacer una cuarentena, si alguno de nosotros está renunciando a su propósito de vida porque se tiene que lavar las manos con jabón, si alguno de nosotros está renunciando a su propósito de vida porque no puede tener el contacto físico que quiere, por más que eso sea difícil, obviamente, es una situación que hay que gestionar. Pero si cualquiera de esas cosas hace que cualquiera de nosotros se esté cuestionando para qué está en este mundo, realmente el problema que tenemos es otro y es mucho más grave y excede a cualquier complejidad sanitaria. El problema es otro y hay que sentarse a revisar otras cosas. Entonces, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes porque a raíz de este posteo que vino súper bien, me di cuenta que había confusión al respecto. A qué nos referíamos con renunciar, cuando hablábamos de renunciar. Y me pareció importante aclararlo. Estamos hablando de ni siquiera una renuncia desde el punto de vista de, uy, bueno, renuncié, soy un perdedor. Aquí cuando uno hace más que una renuncia es cuando uno sabe cuándo tiene que abstenerse de hacer determinadas cosas. No es una renuncia, es una actitud inteligente en la medida en la que no perdamos el foco de finalmente quiénes somos en esta vida y hacia dónde vamos. La persona que sabe, cuando nosotros sabemos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos, no hay distanciamiento social que nos saque de ese foco, no hay pandemia que nos saque de ese foco, no hay aislamiento, no hay cuarentena, nada nos detiene. Y pensemos en esto, pensemos que hoy, porque nos agarran el colectivo de la sociedad a todos y nos vemos todos impactados por igual y en todos los lugares del mundo. Pero pensemos cuántas personas hay en grupos más pequeños o incluso a nivel individual que pasan un montón de dificultades y que tienen que hacer un montón de renuncias a nivel personal y no por eso dejan de tener un propósito. Al contrario, inclusive muchas personas, en función de las dificultades y de las restricciones que tienen y de renuncias particulares que tienen que hacer a determinadas cosas, se fortalecen en eso y una de dos, o terminan abrazando mucho más fuerte el propósito original que tenían, o lo que es mejor aún, acaban por descubrir cuál es su verdadero propósito de vida. Igual les dejo esto para reflexionar. Me gustaría que
me compartan qué es lo que piensan, cómo se sienten al respecto de esto, si lo viven así o si lo viven realmente como un fracaso, como algo impeditivo, todo esto que está pasando, para que los pueda ayudar a, a, a quizás conectarse con otros pensamientos y con otras posibilidades que mmm, a lo mejor ustedes no están viendo. Y si realmente lo ven y lo comparten así, me encantaría que me ayuden a que contagiemos, como charlamos en el último video, me gustaría que contagiemos a más personas para que más personas puedan sentir esto. Hay mucha gente que se siente debilitada, hay mucha gente que se siente como despojada de poderes y la verdad es que no tenemos que sentir esto. Eventualmente y como mucho, lo que va a pasar con esto es que algunas reglas de juego cambien. Pero esta es la oportunidad que tenemos para demostrar justamente qué tan flexibles y qué tan adaptables somos. Tenemos los recursos para hacerlo, entonces hagámoslo, nada más. Y si no funciona la primera, funcionará la segunda, pero no dejemos bajo ningún concepto de intentarlo. Tenemos un propósito, sigamos ese propósito. Si en el medio uno tiene que replanificar, esto es un GPS. La vida es un GPS. Marcamos un rumbo y si no es por esta calle, bueno, buscaremos otra y si no la siguiente. Espero haberlos inspirado un poco con esto. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Beso grande.